ocurren en el diafragma. Que ocurren en el diafragma, la debilidad que ocurre en el diafragma, la hipotonía del diafragma, condicionado por con el ventilador mecánico que ha hecho pues que este diafragma no esté funcionando, ¿no? Como fisioterapeutas sabemos pues que todo aquello que el cuerpo no utiliza prácticamente lo va a desechar, ¿no es cierto? Así como cuando en el caso del músculo que más rápido se deteriora cuando hay inmovilidad, en el caso del cuádriceps, ¿no? Un cuádriceps a la tercera semana de inmovilización disminuye 40% su volumen. Y lógicamente si disminuye su volumen, disminuye su funcionabilidad, ¿no? Su facilidad para vencer la gravedad, ¿no? Entonces tenemos pacientes que no pueden pararse bien. Lo mismo pasa con el diafragma, ¿no? Si el ventilador empieza a trabajar por su cuenta y el diafragma lo deja de funcionar o deja de hacer su función habitual, ¿no? El cerebro es bien facilista, ¿no? Si alguien lo hace por él, el cerebro deja de mandar impulsos para que esta acción se realice, ¿no? Entonces, nuestro diafragma empieza a trabajar automáticamente. Y ahí está el problema principal, porque cuando nosotros queremos ya reeducar este diafragma, ¿no? Queremos reeducar este diafragma no funciona, ¿no? Le decimos al paciente tome aire, bote aire, ¿no? Y el paciente no toma. Ahora, luego vamos a ver cuáles son los criterios para tomar aire, botar aire, porque pensamos muchas veces que fisioterapia respiratoria es simplemente respire profundo, ¿no? Respire hondo, bote aire, y no es así. Vamos a ver cuáles son los parámetros para trabajar la fisioterapia respiratoria. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la conclusión de esta las conclusiones de esta introducción es que las secuelas que vamos a tratar de los pacientes con COVID son básicamente las secuelas de la postración, ¿no? De la postración, las secuelas originadas por ventilador mecánico y los malos patrones respiratorios creados en el momento en el que el paciente necesitaba aire, ¿no? Y se acostumbra a respirar con musculatura accesoria, ¿no? Entonces hay que reeducar, ¿ya? El COVID se va a las 2 semanas, 3 semanas máximo, ¿ya? Paciente que está 1 mes, 2 meses, ese paciente no está complicado por COVID, ese paciente está complicado por malos patrones generados por la inmovilidad, por lo tanto. Entonces ustedes me dirán, pero el paciente, ¿por qué está 2 meses? Ya el paciente ya no tiene COVID, pero los coágulos que se han generado en el pulmón impiden que se produzca el intercambio gaseoso y el paciente sigue internado hasta que el paciente logre eliminar todos los coágulos que hay. Muy bien. Entonces, empezando, ¿qué cosa es el COVID? ¿No? ¿Qué cosa es el COVID? Empecemos ahí. Pero vamos a ver el COVID no tanto de la parte médica, ¿no? No nos vamos a meter a hablar de virus, de clasificación de virus, etcétera, no nos interesa, ¿no? Nos vamos a hablar del COVID en cuanto a la parte, cómo afecta, ¿no? al organismo y relacionarlo con la parte de fisioterapéutica, que es la que nos interesa. Muy bien. Entonces, primero pues hablaremos pues que esta es una enfermedad nueva que nos ha puesto al inicio bastante confundidos en cuanto al tratamiento, ¿no? Porque si nosotros teníamos tratamientos específicos en fisioterapia para la neumonía, ¿no? Muchos de ellos al principio, al igual que en medicina, no funcionaron o no fueron efectivos, ¿no? Ha tenido que pasar bastante tiempo y basados ya pues en la experiencia y por el tipo de fisiopatología que originaba este virus y en relación con la terapia respiratoria, ¿no? Hemos tenido que adaptar nuestros tratamientos. No hemos descubierto nada nuevo, ¿no? Simplemente hemos adaptado lo que ya conocíamos a el tratamiento de nuestros pacientes. Muy bien.
¿Qué es lo que ha cambiado? ¿No? ¿Qué es lo que ha cambiado? Si nosotros sabíamos que fisioterapia respiratoria tiene dos fases, que siempre la sabíamos, ¿no? Para todo paciente que tiene un problema respiratorio, ¿no? Ya sea una neumonía, primero sabemos que debemos liberar la vía aérea, ¿no? Y luego fortalecer la parte respiratoria una vez que hemos liberado la vía, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo tratábamos las neumonías? Cuando las neumonías típicas, ¿no? Porque el COVID es una neumonía atípica. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué cosa es una neumonía típica? Las neumonías típicas son originadas pues, por bacterias o por sustancias extrañas que ingresan y generan un aumento de secreciones, ¿no? Infección y secreciones abundantes, ¿no? Cuando nosotros ocultamos a un paciente con una neumonía típica, ¿no? Sentimos sonidos roncantes, ¿no? El flujo del moco. Entonces, el protocolo que nosotros hacíamos antes era pues simplemente que a un paciente que tiene neumonía, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es ponerlos en posturas de drenaje y diferentes maniobras, ¿no? Conocen ustedes, ¿no? Las vibraciones, el clapping, ¿no? Drenaje autógeno, ¿no? Diferentes técnicas para que el paciente llegue a eliminar las secreciones. Y una vez que hemos logrado eliminar las secreciones, ¿no? Lógicamente que en el paciente crítico que está en cama también se acompaña muchas veces de las atelectasias, ¿no? Las atelectasias son problemas en los cuales el pulmón que está presionado, sobre todo en las bases, en las partes inferiores del pulmón, ¿no? Donde las posturas de drenaje o las posiciones en la cama no le favorecen porque el paciente cuando está en cama solo lo ponen de costado, máximo y supino, ¿no? Pero no los llevan a poner en prono, entonces las bases no drenan lo que deben drenar y esas secreciones prácticamente se pegan y las bases del pulmón prácticamente dejan de funcionar. Entonces en la placa radiográfica se ve blanca en la parte inferior, lo que nos indica que no está pasando aire, ¿no? Eso es una atelectasia, ¿no? Eso se complica en el paciente postrado. Entonces, como les decía, en nuestro tratamiento común, el que conocíamos, primero era el drenaje de las secreciones, limpiar la vía aérea con posturas de drenaje y diferentes maniobras que conocemos, y cuando ya hemos logrado eliminar las secreciones, ¿no? Mediante un aspirado final o con un método de tos, que el paciente, si el paciente lo podemos estimular para que lo haga, viene la parte ya del fortalecimiento muscular, ¿no? Del ingreso de aire, del trabajo del diafragma, ¿no? De las presiones para redireccionar los flujos de aire para la parte del pulmón que nosotros deseamos que ventile mejor. Entonces, eso era nuestra terapia que nosotros conocíamos, la convencional se podría decir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la variación? Esa terapia convencional era para alvéolos llenos de secreción. A ver. Les voy a poner el chat al costado. Si es que desean preguntar algo, van poniendo sus preguntas al costado y yo voy aclarando, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo era antiguamente? Este es un alvéolo, ¿no? ¿Qué cosa es un alvéolo? El alvéolo es la unidad básica, anatómica de la respiración, ¿no? ¿Cuántos alvéolos tenemos en el cuerpo humano? Cuando nacemos, los pulmones tienen 2 millones de alvéolos y en la etapa adulta son 4 millones de alvéolos los que poseemos, ¿no? En este alvéolo, ¿no? Que es donde llega finalmente el aire, ¿no? Va a ocurrir el intercambio gaseoso, va a ingresar el oxígeno que hemos respirado y va a salir el CO2, que son las sustancias de desecho del cuerpo,
¿no? Para que se expulse en la expiración, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa era la neumonía? Cuando había neumonía, había flema, ¿no? ¿Y qué originaba la flema? La flema originaba, pues, que en los diferentes alveolos e inclusive en las partes de las comunicaciones, ¿no? En las comunicaciones, todo esto se llene de flema. Flema. Pero la flema es una sustancia, ¿no? Acuosa, que al ponerlo en postura de drenaje con diferentes técnicas que nosotros tenemos, que conocemos, podemos llegar a hacerla drenar y poder eliminarla. Liberar el alveolo, ¿no? Liberar el alveolo de la flema y posteriormente hacer el ejercicio respiratorio para que el alveolo, ¿no? Funcione de forma normal. ¿Sí? Eso era el concepto que nosotros teníamos en nuestra fisioterapia respiratoria. Entonces, ¿qué pasó con el COVID? ¿Cómo nos agarró mal parado? El COVID tuvo una patología diferente, ¿no? Cuando aparece el COVID, desde el punto de vista fisioterapéutico, ¿no? Nos dijeron que el COVID producía neumonía. Eso era todo, ¿no? Neumonía. ¿Por qué? Porque en la placa se veía, pues, ¿no? Al igual que cuando está lleno de secreciones, se ve pues, opacidades, ¿no? Que nos hacía suponer porque estaba lleno de secreciones. Bueno, pues entonces fisioterapéuticamente decíamos, pues si es una neumonía, entonces lo vamos a resolver con posturas de drenaje, ¿no? Postura de drenaje, para hacer al paciente drenar y luego hacer los ejercicios respiratorios. Y fácil, nada complicado. Pero el COVID nos trajo una sorpresa, ¿no? Que no era flema lo que originaba el COVID. Lo que originaba el COVID era un coágulo. Aunque bueno, hay un sentimiento de nostalgia, muy contentos porque estamos ante un evento. Era un coágulo, ¿no? Un coágulo que prácticamente tapaba el alveolo e impedía el intercambio de oxígeno. El coágulo puesto ahí, ¿sí? En la placa radiográfica se veía igual, ¿no? Como si fuera flema. Entonces, por más que al paciente lo poníamos boca abajo, le decíamos respira, bota, respira, al inicio le hacíamos malas cosas porque al paciente lo agitábamos más bien, ¿no? Posteriormente se acordarán ustedes que cuando los italianos hicieron las primeras autopsias y descubrieron estos coágulos, empezaron a decir que estábamos mal en el tratamiento, ¿no? Que eran coágulos. Entonces había que tratar con anticoagulantes, ¿no? Que no se debería usar ventilador mecánico, ¿no? Que solamente tratar con anticoagulantes. Pero lamentablemente también no es que se equivocaron porque era temprano para empezar con las suposiciones, pero después, actualmente ya sabemos pues que el COVID no tiene cura, no hay medicina para el COVID, no hay anticoagulante, no hay ivermectina, no hay la citromicina, ¿no? Esas cosas se usan de repente para evitar algunas infecciones colaterales del COVID, ¿no? Porque el paciente que está en UCI hace otras infecciones adicionales. E imagínense, encima del coágulo que está tapando el alveolo, aparezca una infección, pues hacemos un desastre, ¿no? Entonces, los antibióticos se dan para evitar complicaciones dentro de estos alveolos que ya están con el coágulo puesto. Entonces, actualmente ya sabemos, pues, que no hay forma de evitar el COVID, de evitar las complicaciones, ¿no? Cuando ya el paciente está mal. Perdón, no hay para mejorar o para eliminar el virus cuando ya el paciente está mal, ¿ya? Es el cuerpo el que tiene que reaccionar y eliminar estos coágulos, ¿no? Entonces ustedes dirán, pues, pero entonces, pues, si el cuerpo tiene que actuar solo, ¿para qué existe la fisioterapia?
¿Por qué? Porque mientras el cuerpo va eliminando, ¿no? Nosotros tenemos que ir fortaleciendo y patronizando los patrones respiratorios olvidados o mal creados que está originando el tiempo de la inmovilización. ¿Ya? Aparte, pues, que en todo paciente postrado, ¿no? Sabemos que la parte musculoesquelética, ¿no? No debe dejar de funcionar, ¿no? E inclusive los pacientes que tienen un COVID leve o moderado y están con oxígeno o cánula de oxígeno, pues hay que exigirles un poco de trabajo muscular. Pero siempre vamos a enseñar a trabajar el diafragma primero, como después les voy a enseñar. ¿Ya? Entonces, este fue nuestro gran obstáculo, ¿sí? Este coágulo era el que no permitía que hagamos la fisioterapia respiratoria común, la que conocíamos y ejercíamos comúnmente, ¿no? La que nos sacó del cuadro bastante. Muy bien. Vayan poniendo sus preguntas si es que desean ir preguntando, lo voy resolviendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurría con este tipo de pacientes? Que habían pacientes, pues, que llegaban a tener compromisos pulmonares de más del 60%, ¿no? Y ya llegado a más del 60%, traía al pique la saturación de oxígeno y se tenía que dar una respiración asistida, ¿no? Pero la respiración asistida también fue mal utilizada, porque la respiración asistida se empezó a dar cuando el paciente ya no podía respirar, ¿no? Cuando el paciente estaba con 70, 80% de complicación, recién se ponía, pero hasta que el paciente llegaba a 70, 80% y durante varios días estaba así, el paciente ya tenía ciertos deterioros pulmonares, ¿no? Originados por el tiempo que el paciente no se le atendió. Actualmente conocemos, pues, cuál debió haber sido el adecuado proceso. El adecuado proceso para la ventilación mecánica era evitar que el paciente llegue a sufrimiento pulmonar cuando empezaba ya a aumentar significativamente la alteración de la respiración, ¿no? Les cuento había un médico que trabaja con nosotros en el Hospital Rebagliati que vino una mañana y se sentía mal, ¿no? Y su saturación empezó a bajar. Su saturación empezó a bajar, 95, a las 4 de la tarde estaba con 93, él se sentía agitado, se mandó a hacer una placa, trabajando él, y vio pues, su compromiso pulmonar extenso y que se estaba aumentando. Él inmediatamente lo que hizo es decir, ¿saben qué? Intúbenme, duérmame, intúbenme, y él mismo ordenó eso, sin todavía estar en cama, sin haber hecho sufrimiento. Afortunadamente fue en un tiempo donde todavía no había tanta demanda. Efectivamente, al médico se le intubó por su propia orden y a los 10 días, pues, se recuperó, se despertó, se recuperó y siguió haciendo pues su vida normal. Actualmente sigue trabajando. Eso es la verdadera función del ventilador mecánico. Trabajar mientras el cuerpo elimina este coágulo sin hacer mayor desgaste, ¿no? Cuando el paciente ya ha tenido bastante sufrimiento respiratorio y lo mandan a UCI, ya difícilmente sale. No tiene 60-70% de compromiso y encima ha tenido compromiso respiratorio, alvéolos hiperventilados, gigantes, que ya no regresan a su posición, ya no por la cantidad de esfuerzo que ha hecho el paciente. Entonces el pulmón ya está dañado. ¿Sí? Por eso es que la mayoría no resiste. Muy bien. E inclusive en la parte inicial,
en la parte inicial de algunos pacientes que no llegan a ventilación mecánica, pero su agitación hace que, ¿no? Saturan bien, 97. Claro, pero saturaron bien, pero aumentando su frecuencia respiratoria y lógicamente al aumentar la frecuencia respiratoria aumenta la frecuencia cardíaca. Ustedes saben que por cada respiración aproximadamente son de 4 o un poco más latidos cardíacos, ¿ya? Entonces, nuestra respiración normal es 16, 17 por minuto, ¿no? 16 respiraciones por minuto. Si ustedes multiplican por 4, ¿cuánto es? 68 respiraciones por minuto, las 60 pulsaciones, latido por minuto promedio, ¿no? Por cada respiración son 4 latidos. Entonces, eso también es muy importante verlo, porque si el paciente está saturando bien, no solamente es que esté saturando bien, hay que ver cuánto está la frecuencia respiratoria. ¿De qué le vale estar saturando bien su frecuencia respiratoria está por 25? ¿No? Y si su frecuencia está por 25, entonces su frecuencia cardíaca debe estar por los 100. ¿Ya? Entonces, si su frecuencia cardíaca está por los 100, este paciente está saturando bien, pero por la cantidad de esfuerzo que está haciendo el corazón para bombear sangre e irrigar todo el cuerpo por la falta de oxígeno, ¿no? Muy bien. Entonces, estos pacientes también patronizan mal, ¿no? Estos también patronizan mal, hacen mal patrón respiratorio, ¿sí? Bueno, entonces vamos viendo pues al paciente que va saliendo ya del cuadro. ¿Cómo vamos a recuperar al paciente que ya va saliendo del cuadro de la UCI o ya está saliendo de la enfermedad? Como les vuelvo a repetir, las secuelas, ¿no? Las secuelas no se podría decir, ¿no? Porque las secuelas ya son irreversibles. Las complicaciones posteriores a la estancia en UCI, normalmente, en la parte respiratoria, son problemas del diafragma, ¿no? Si el diafragma es así, es una cúpula, ¿no? Así, que cuando nosotros respiramos, el diafragma se distiende hacia abajo, ¿no? El diafragma es así, una cúpula, por sus puntos de inserción, el apéndice sifoides, las costillas, ¿no? Hasta las vértebras lumbares, es una cúpula. Cuando nosotros tomamos aire, el diafragma hace esto. Toma aire, jala los pulmones hacia abajo, y a la hora de botar, vuelve a su sitio. ¿Ya? Toma aire, vuelve a su sitio. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente entra a ventilación mecánica? ¿No? La comparación que yo siempre hago, ¿no? Es la de un globo de cumpleaños, ¿no? Cuando ustedes van a un cumpleaños, ¿no? Cuando ustedes van a un cumpleaños, ustedes encuentran un globo, ¿no? Y están inflando globos que tienen buena resistencia, ¿no? Lo inflan, pasa la fiesta, quieren llevarse el globo a su casa, lo desinflan, el globo ya no está de ese tamaño, el globo está casi 2 o 3 veces ese volumen, e inclusive ya no tiene una tonicidad, está todo distendido. Ya. Algo parecido pasa con el diafragma posterior a la estancia del ventilador mecánico. Prácticamente la presión del ventilador ha hecho que pierda su tono muscular. No solamente la presión, la inactividad, porque es el ventilador mecánico el que ha trabajado, más no el diafragma mismo. Muy bien. En el caso de los pacientes que no llegaron a UCI, ¿qué pasó? ¿No? Pasan, no, yo no llego a UCI, dicen, pero se siguen agitando,
se siguen agitando, dicen que no pueden respirar, no pueden hacer su vida laboral normal. Ellos dicen pues, que después del COVID no es igual, lógicamente, pero a la hora que los vemos, ¿no? Claramente los vemos, ¿no? En esta posición, ese tipo de respiración, ¿sí? Rápido podemos ver pues, que su diafragma no está trabajando. Están haciendo respiración con musculatura accesoria, ¿no? Ahora, yo les pregunto a ustedes, claro, si les pregunto, inicialmente les podría haber preguntado, ¿cuál es el músculo principal de la respiración? Lógicamente todos me van a decir el diafragma, ¿no? Pero si yo les digo, a ver muchachos, vamos a respiren con el diafragma. Ustedes en su casa, háganlo. Respiren con el diafragma. Hagan ese ejercicio de respirar y después vamos a sacar conclusiones, ¿ya? Respiren. Y miren cómo lo están haciendo, ¿ya? La mayoría seguramente ha hecho esto, ¿no? Lo que conocemos como respiren hondo. Es lo que ha hecho la mayoría, es como nos han enseñado, ¿no? Y en principio eso no es respirar, ¿no? Eso se llama ventilar. La respiración es fisiológica. La respiración se ocurre en el alveolo. La respiración ocurre en el intercambio gaseoso, ¿no? Eso es, cuando nosotros tomamos aire, estamos ventilando en los pulmones para que se produzca la respiración a través de la unidad básica alveolo capilar, ¿no? Eso es. Por eso es que el respirador, como es un respirador mecánico, no es respirador mecánico, no es ventilador mecánico, ¿ya? La respiración no puede ser artificial, ¿sí? La ventilación sí puede ser artificial, la respiración no. La respiración es fisiológica, ¿ya? Muy bien. Entonces, el ventilador mecánico que está ejerciendo una presión positiva, porque la inspiración por acción del diafragma ejerce una presión negativa para jalar aire del exterior, ¿no? Se cambia por una presión positiva generada por el ventilador. Entonces, el diafragma deja de funcionar. ¿Ya? Entonces, seguimos en lo que yo les preguntaba. A ver, tomen aire. La mayoría va a hacer esto. ¿Sí? Y lamentablemente ese es el patrón que nos enseñaron en el colegio, ¿no? En educación física. Que el profesor solamente nos decía, tomen aire por la nariz, boten por la boca, ¿no? Pero no nos enseñó a hacerlo correctamente. No nos enseñó a que eso debería haberlo hecho el diafragma. Si yo me pongo a analizar los tipos de respiración, voy a decir, a ver, voy a tomar aire como yo sé, ¿no? Respiro hondo. Es como comúnmente lo hacemos, ¿no? Pero ahora vamos a tomar aire como debe ser, con el diafragma. Si el diafragma es una cúpula y al tomar aire se invierte, lo lógico es que presione los intestinos hacia abajo. Entonces, si los intestinos se presionan hacia abajo, lógicamente, si yo hago una respiración adecuada, la barriguita va a salir, ¿no? Por presión de los intestinos y la barriguita va a salir hacia adelante, ¿ya? Entonces, lo correcto sería esto. Mire, yo no muevo nada acá. Tomo aire. Lógicamente que si lo ejercitan, van a poder hacerlo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta y se ponen a analizar la cantidad de aire que toman por la respiración torácica, miren la cantidad de aire. Otra vez. Ese es lo máximo de cantidad de aire que yo puedo tomar. Ahora voy a tomar aire con el diafragma, inflando la barriga. Otra vez. Es aproximadamente 2 veces la cantidad de aire
¿no? Que yo tomo el doble de una respiración torácica. Entonces, por ahí vamos sacando ya conclusiones. Ah, ya. Entonces, si yo aprendo la respiración diafragmática, ¿no? Voy a tener una mejor respiración. Exacto. Tiene una mejor respiración diafragmática, va a tener una mejor ventilación, ¿no? Y una mejor ventilación nos va a permitir saturar mejor, mientras todavía todos los pequeños alveolitos se van liberando de los pequeños coágulos que aún existen y que se van yendo poco a poco, ¿no? Habrán ustedes visto de repente a los pacientes post-COVID que a la hora que respiran hondo, ¿no? Respiran, ustedes dicen, tome aire, y empiezan a toser, o sienten frío. Lógicamente, al estar dilatado algunas vías aéreas, ¿no? Van a sentir un frío profundo que le va a provocar tos, ¿no? Y lógicamente, como les había dicho, que los alvéolos se llenan como de los coágulos, ¿no? Cuando empieza el cuerpo a deshacerse de los coágulos, el coágulo no lo bota de uno solo, ¿no? ¿No? Empieza a deshacerse de los coágulos y los coágulos empiezan a salir como especie de capitas. Entonces, durante el ejercicio respiratorio, la mayor expansión pulmonar se van a ir desprendiendo, ¿no? Entonces, el paciente va a tener una tos y va a tener una expectoración blanquecina por ahí, ¿sí? Otro dice, tengo bastante tos, pero boto flema blanca. Lógicamente, esas pequeñas partecitas que está botando no se van a notar, ¿no? Todavía van a durar a veces 2 a 3 meses en eliminarse completamente, ¿ya? Entonces, muy importante patronizar la respiración diafragmática. No necesariamente al paciente post-COVID, ¿no? La respiración diafragmática debería haberse instaurado como norma hasta en los programas de televisión, enseñarle a la población a respirar. Muchos pacientes respirando bien con el diafragma no necesariamente tenían que haber llegado a hospitalización, ¿no? A muchos de ellos llegaban a hospitalización por la ansiedad, ¿no? Al querer respirar solamente con los músculos accesorios, no se relajaban, lógicamente aumentaban la frecuencia cardíaca, aumentaban la frecuencia respiratoria y lógicamente tenían que ir con un soporte de oxígeno cuando tranquilamente podían haberlo hecho haciendo un trabajo diafragmático adecuado. Lógicamente esto no se dio, porque nada vale decir, a ver, hubiéramos hecho, bueno, para el análisis no sirve, pero ya en cuanto a los resultados que ya hemos tenido no vale de nada. Lo que sí es mirar hacia adelante, ¿no? Aún las personas mayores, gente que no se ha contagiado, ¿no? E inclusive estas personas que han salido del COVID, ¿no? Enseñarles este tipo de respiración, ¿no? Que aprendan a usar el diafragma adecuadamente. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente sale de la UCI? Ya dijimos, la respiración es uno de ellos. Otro, cuando estuvo en UCI el paciente, si tuvimos acceso o tuvo acceso a que le hagan la fisioterapia dentro de la UCI tenía que haber envuelto en 3 objetivos, ¿no? Uno, los rangos articulares, ¿no? Manejar los rangos articulares para que no se deteriore. El deterioro de los pies, ¿no? Las rodillas, las caderas, los hombros que se alteran, ¿no? La plasticidad muscular, que la musculatura no se acorte, ¿no? Y otro, la sensibilidad, ¿no? Que también es muy importante, la sensibilidad en cuanto a que el cerebro sienta que los músculos están, que las extremidades están ahí, que tienen movimiento, la aproximación, compresión dentro de las articulaciones, que activan el tono muscular, ¿no? Ustedes saben pues que el tono muscular se activa gracias al peso de propioceptores que están dentro de la articulación, ¿no? Cuando ustedes se ponen de pie, ¿por qué su cuádriceps se contrae? ¿Y por qué cuando se sientan, el cuádriceps se relaja? Ustedes que deben estar sentadas o sentados, toquen su cuádriceps
está flácido porque está relajado, no tiene ninguna función. En ese estado del cuádriceps en este momento no está preparado para soportar el peso de su cuerpo. Pero si automáticamente ustedes en este momento se ponen de pie, ¿no? Y vuelven a tocar el cuádriceps, van a tocar que el cuádriceps está totalmente duro, ¿no? Duro, conciso, ¿sí? Entonces, ¿por qué se pone así? Porque hay propioceptores que están condicionando a que este cuádriceps se contraiga así. ¿Estos propioceptores dónde están? Para el cuádriceps están en la rodilla, ¿no? Los propioceptores reciben el peso, sienten peso y de acuerdo al peso mandan una fuerza muscular adecuada para poder vencer la gravedad, ¿ya? Y lógicamente a la hora de sentarse ya no sienten peso y relajan el músculo. Así es, ¿no? Cuando uno se va parando, ¿no? Si lo hacen en cámara lenta y van tocando sus músculos cuádriceps, van a ver cómo el músculo se va activando poco a poco en cuanto al peso que se le ponga. La cosa es que cuando llegamos ya a pararnos completamente, ya está el músculo completamente rígido, ¿ya? Entonces, esto también hacemos en la UCI, ¿no? El movimiento articular para mejorar las articulaciones, ¿no? Hombro, codo, manos, dedos, ¿no? Articular. Plasticidad muscular, ¿no? Estirar el tríceps, estirar el bíceps, abrir la mano para estirar los flexores, llevarla hacia atrás para estirar los extensores. Toda la flexibilidad dentro de del cuerpo. Y la sensibilidad con la aproximación, e inclusive trabajar la sensibilidad, ¿no? Que también se trabaja en el baño, ¿no? Durante el baño, se le puede pasar con cepillos de dientes, ¿no? Para que vaya trabajando la sensibilidad. Claro que en la UCI lo que más importa en esos momentos solamente es que se despierte, ¿no? Como el compromiso de vida también. Poca importancia se le presta a la cuestión de la sensibilidad. Pero cuando despierta, ya es muy importante lo otro. Entonces, si se podría hacer todo a la vez, sería una gran cosa. Muy bien. Entonces, eso hay que trabajarlo. Entonces, cuando sale de UCI, no, entonces encontramos a una persona que tiene compromiso respiratorio y problemas neuromusculares articulares todavía, ¿sí? ¿Qué es lo más común? Primero vamos a ver hablemos de la respiración. Cuando el paciente sale de UCI, si ustedes van a ver, les voy a dar tips, ¿ya? Porque hablar solamente de fisiología, terapia respiratoria, pasaríamos 3, 4, 6 horas hablando de respiratorio y solamente sería la parte introductoria. ¿Ya? Les voy a dar unos tips. Cuando ustedes ven al paciente que sale de UCI, el paciente le va a decir, se cansa, le va a decir, se cansa cuando va al baño, ¿no? Se cansa cuando hace actividades, ¿no? El paciente se cansa cuando come, ¿no? Tiene que utilizar oxígeno durante la noche, ¿no? El mismo paciente cuando les habla entrecortado, ¿ya? Pero a ustedes solamente les va a interesar mirar la respiración. Cuando ustedes ven al paciente, van a ver clarito que cuando habla está la musculatura accesoria y su musculatura acá. Le van a tomar su frecuencia respiratoria y van a ver que ese paciente está con más de 20, entre 23, 25 y hasta más frecuencia respiratoria. Y si está en 25 de frecuencia respiratoria, ¿cuánto estará en frecuencia cardíaca? Estará por encima de los 100. Y eso lo van a encontrar. Inclusive el médico va a decir, ¿no? No le hagas mucho porque está con taquicardia, ¿no? Está con taquicardia. Y no es una taquicardia condicionada por una endocarditis, que también es una complicación del COVID, ¿no? Algunos pacientes tienen su endocarditis. Ese aumento de la frecuencia cardíaca está condicionado
por el aumento de la frecuencia respiratoria, porque ese paciente no está respirando bien. ¿Por qué no está respirando bien? Porque el diafragma está distendido, ¿no? El diafragma está distendido, el diafragma no está trabajando, ¿no? Y es más, pero ¿cómo va a estar distendido si él no tuvo ventilación mecánica? Entonces, el diafragma está bien. Lo que pasa es que como se acostumbró a respirar agitado, se acostumbró a respirar jadeando, ¿no? Si ustedes tocan su abdomen, ¿no? Y hacen esto, la jadeada, van a ver que el diafragma no está trabajando para nada, ¿ya? Clarito lo van a ver, que no está trabajando para nada. Entonces, ese es el primer punto a trabajar, ¿ya? Un paciente post-COVID que ha salido de UCI, su recuperación, en el peor de los casos, ya tiene conciencia de todo, en el peor de los casos, en 3 semanas tiene que recuperar su funcionalidad. Salvo pacientes que han hecho neuropatía, pues, hay pacientes que el coágulo se ha alojado a nivel cerebral, han hecho hemiplegias, eso van a demorar mucho más. Paciente que despierta del ventilador mecánico y no ha hecho neuropatías severas, en 3 semanas debe estar funcionalmente ya activo, ¿ya? Funcionalmente, ¿ya? O sea, yendo al baño, haciendo sus cosas básicas de trasladarlo, ayudándolo a trasladarse a otro lado, ¿no? Acompañándolo nomás, ya caminando con su andador, etc. En 3 semanas, ¿ya? Pero estas 3 semanas están divididas en 3 fases muy importantes de la terapia. La primera semana hay que trabajar la parte respiratoria, ¿ya? Hay algunos pacientes que ya estando en hospitalización ya han trabajado la parte respiratoria, ya manejan su diafragma, ¿no? Manejan muy bien. Perfecto, eso nos alivia bastante el trabajo. Porque si ya manejan la parte respiratoria, entonces vamos a trabajar la parte ya de fortalecimiento, ya alternando con respiración, ¿ya? Y la tercera semana ya es una parte, la tercera parte ya donde se hace una rehabilitación funcional, ¿no? Siempre acompañado de la respiración diafragmática. ¿Y a qué le llamo respiración funcional? Una rehabilitación funcional en cuanto ya a ponerse en el suelo, hacer los patrones de colchoneta que conocemos, ejercicios en cuadrúpedo, ¿no? Ejercicios ya haciendo sentadillas, haciendo ya ejercicios en posición de maratón, en posicionamiento de rodillas e incorporación, ¿no? Agacharse, hacer planchas, incorporarse, ¿no? Escaleras, etc. ¿Sí? Muy bien. Preguntas hasta aquí. Pregunten, por favor. Algo que no haya quedado en claro, para empezar ya la fase de rehabilitación. Pero ¿cómo es que un atleta es capaz de realizar este tipo de salto? ¿Ninguna pregunta? Comienza desde que el atleta corre hacia la barra. El deportista debe alcanzar una velocidad horizontal de casi 30 kilómetros. Ninguna pregunta, ya, perfecto. Entonces, hablemos de la primera fase, de la respiración diafragmática. Entonces, te voy a traer un globo para explicarles mejor. Y por la ley de acción-reacción, el suelo ejerce una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario, que impulsa al saltador. Pero la estatura del saltador importa. Sotomayor mide 195 centímetros, lo que quiere decir que saltó 50 centímetros más que eso. Así que, mientras más estatura, es posible que el saltador logre un mejor resultado, pero no es limitado. El sueco Stefan Hall, con estatura de 181 centímetros, aunque no igual a 5, logró saltar 2.40 metros, que representó 59 centímetros más que su estatura. Esto es una muestra de que el entrenamiento para el salto de altura no solo desarrolla fuerza y flexibilidad, hace que los atletas sean capaces de dominar las leyes de la física. Muy bien. El primer paso dentro de la rehabilitación del paciente post-COVID
es la respiración básica, para cambiarle el patrón respiratorio. Básicamente, si ustedes van a abordar a un paciente el primer día, tienen que hacerle concientizar al paciente y a la familia cuál es el proceso de la enfermedad que ha tenido. ¿Por qué? Porque la familia les va a decir que lo que quieren ellos que le van a contratar para que, o contratar o plantearles que ellos quieren que les hagas ejercicio, que los hagas caminar, porque quieren que caminen. Entonces, pues, nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que quiere el familiar, porque el plan de tratamiento lo hacemos nosotros, ¿no? El plan de tratamiento lo hacemos nosotros. Entonces, nosotros vamos a explicar a la familia o al paciente el primer día que lo primero que yo necesito para que ese paciente no se canse, no se frustre con la terapia, ¿no? No vaya a ser que al día siguiente me digan que el día que cuando yo me fui, el paciente arrojó, tuvo mareo, no pudo dormir, le dolió la cabeza, ¿no? Lógicamente que eso va a pasar si es que al paciente no le hacen primero la fisioterapia respiratoria y le van a hacer de frente ejercicio, ¿ya? Entonces, al paciente, a la familia le van a explicar que lo primero que van a hacer es patronizar una respiración diafragmática adecuada. Cuando vean al paciente, lo van a ver clarito que es así. Raros son los pacientes que cuando nosotros llegamos y les pedimos que respiren con el diafragma y lo hacen bien, porque sí hay esos pacientes que ya respiran bien con el diafragma. Esos pacientes nos alivian un montón de trabajo, ¿no? Hacen buena respiración, excelente, ahí ya puedo progresar con mi tratamiento. Entonces, ¿cómo empiezo yo el tratamiento? ¿No? Ahora, para poder trabajar el diafragma, ¿no? Empleo la lógica. Si yo quiero tomar aire, aprovechar una cantidad grande de aire, ¿qué tengo que hacer primero? Vaciar el aire, ¿no? Porque al estar distendido el diafragma, lógicamente que la cantidad de aire malo está depositado ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer al paciente es hacerle que bote el aire, ¿ya? Enseñarle al paciente, o hacerlo nosotros mismos, que empiece a botar el aire a otra cosa. Los tips, acuérdense los tips que te voy a dar. A estos pacientes ustedes les van a decir, a ver, bote el aire, ¿no? El paciente va a hacer esto. Bota todo el aire. ¿Ya? Entonces, ustedes me van a decir, no, tú vas a botar el aire, pero todo esto, mira. Y presiona la barriga. Y sigue botando todo el aire que puedas. ¿Ya? El paciente bota el aire, ¿no? Y lógicamente, si tú tienes una botella con chicha morada y quieres llenarlo con Coca-Cola, ¿no? ¿Qué tienes que hacer primero? Tienes que botar la chicha morada, si no se te va a combinar todo. Eso no va a ser ni Coca-Cola ni chicha morada, ¿ya? Entonces, ¿quieres llenarlo de aire? Tienes que eliminarlo. Entonces, eso es rápido, ¿no? A los 2 días de hacer eso, ya el paciente le vas a decir, bota el aire. El paciente ya va a estar botando más aire. Y tienes que hacerle ver al paciente. Si quieres, fírmalo, ¿no? Hacerle ver al paciente, mira, no botabas el aire, mira, ya estás botando. Como ya estás botando el aire, ¿no? Como ya estás botando el aire, eso te va a dar la facilidad de que a más aire que botas, más espacio para que tomes aire. Te queda más espacio. ¿Ya? Entonces, este paciente ya te va viendo pues que realmente sí, ¿no? Que ya puede botar más aire. Ahora, ¿este criterio a qué corresponde? Corresponde a que muchas veces en los hospitales, como no hay tiempo de hacerles el trabajo, de hacerle botar el aire, porque para hacer ese trabajo es normalmente botar el aire hacia adentro, y lógicamente cuando termina adentro, ya no puede, va hacia arriba.
y luego presionan hacia arriba, hacerle botar todo el aire posible. ¿Ya? Todo el aire posible. El trabajo puede ser con una correa, inclusive. El paciente que bote el aire y se presione con una correa, ¿no? O también que se incline, como hacemos con los pacientes asmáticos, ¿no? A la hora, sentado, a la hora de botar el aire, que incline el cuerpo hacia el suelo. Entonces, la presión de los muslos sobre el abdomen va a hacer que el paciente bote completamente el aire, pero hay que tener cuidado, ¿ya? Porque si estos pacientes todavía no tienen buena respiración, al hacer estos movimientos van a desaturar, ¿ya? Hay que tener bastante cuidado con la saturación, ¿ya? Entonces, lo primero es hacerle botar el aire. Una vez que el paciente ya aprendió a botar el aire, empezamos a enseñarle la respiración diafragmática, ¿no? Le decimos, pon tu mano en la barriga, ¿ya? Que se olvide ya de esa respiración torácica. Esto ya no se va a mover nada. Ya, mírame a mí. Tomamos aire. Esto no se mueve. Respiración va acá. Aquí. Ya no es aquí. Eso ya no. Es aquí. Eso vamos a patronizar. ¿Cómo lo reforzamos? Ponemos la mano en el vientre, o aquellos mismos se toman en el vientre, y le decimos, a la hora que tomas aire, empuja la mano, mi mano o la mano del mismo, ¿no? Mano ahí, toma aire. Tomando aire. Ahora, ahí hay una parte bien interesante, porque el paciente se va a concentrar más en inflar la barriga que en tomar aire. Entonces el paciente lo que hace es inflar la barriga. Dice, no, relájate. Y le doy otro tip. Si ustedes quieren trabajar el diafragma, y háganlo bien, y háganlo si quieren ustedes ahorita, ¿no? Una vez que bote el aire, ¿no? Boten el aire, ahorita que están en sus casas, boten el aire, ¿ya? Y tomen una bocanada de aire por la boca. ¿Ya? Boten el aire. Y tomen una bocanada de aire por la boca, van a ver inmediatamente cómo se les infla la barriga. Intenten. ¿Sí? Observen los resultados. Boten el aire y de pronto abran la boca. Boten el aire, abran la boca. Y miren cómo se infla el diafragma. Para iniciar está bien. Entonces, enséñenle que la forma adecuada, a donde tiene que ir el aire, es ahí. ¿Ya? Acá ya no. ¿Sí? Muy bien. Preguntas hasta aquí. Preguntas hasta aquí. Pregunten. Pongan ahí al costado sus interrogantes. Me imagino que hay bastantes. Uno de los japoneses, precisamente, está aquí en la toma, era precisamente Yuma Hattori. ¿Ninguna pregunta? Muy bien. Entonces, en los hospitales ustedes van a ver, o de repente en el tratamiento, de repente han visto que hay unas botellitas, ¿no? Hay unas botellitas donde les ponen una pajilla y les hacen soplar para que dé vuelta las bolitas, para que dé vuelta las pica pica, ¿no? O le dicen infla bolsas, ¿no? Pero no le dicen cómo, ¿no? El paciente parece que estuvieran inhalando terocal. No es así, ¿no? El sentido del envase con las bolitas, o le dicen hagan burbujas con el agua, es que lo hagan de una sola. De una sola soplada boten la cantidad de burbujas. De una sola soplada inflen la mayor cantidad de la bolsa.
Y eso está dentro de la fase, de la primera fase que les digo, que sirve para aprender a botar el aire. ¿Ya? Eso reemplaza esa parte. O sea, no es que la bolsita o la sopladita de la levantadita de papelitos es bueno, no. Eso hay que hacerlo, pero con un criterio, ¿no? El criterio es eliminar aire, ¿no? Mantener el mayor tiempo posible, ¿ya? Después ya se empieza a tomar, ¿no? El aire. ¿Conocen esto? Ellos amanecen o están ya en un día y nadie se cierra los ojos solitos y tiene por conciencia propia el ir y apoyar, pero el maratón... Este es un espirómetro, ¿ya? Y esto hay que tener criterio para usarlo, ¿no? A muchas veces, dale un espirómetro ya que trabaje, jale la bolita hasta arriba, ¿no? Jale la bolita hasta arriba y con eso ya va a mejorar. Eso no es así. Por eso cuando ustedes ven muchos folletos de respiración, de terapia respiratoria, van a ver que esto está contraindicado. ¿Ya? Claro, está contraindicado si es mal usado. Todo aquello mal usado es contraindicado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo les he dicho que el COVID ha originado inflamación, ha originado bastante el sobreesfuerzo, ¿no? La dilatación alveolar, por sufrimiento del alveolo mientras el coágulo estaba ahí, pues se ha dilatado el alveolo, ha crecido. Entonces, imagínense si yo sobre esa dilatación, sobre esa inflamación, yo le voy a meter grandes bocanadas de aire, como en este caso, ya lo voy a poner en el mínimo. ¿Ya? Imagínense que yo haga esto. Levantando los hombros. No, como yo quiero recuperarme rápido, lo voy a poner en el más fuerte. ¿No? Ni siquiera manejando la parte. Porque eso hace, ¿no? Creen que mientras más levante la bolita y más fuerte y más duro hagan esto, van a mejorar más rápido. ¿No es así? Porque imagínense que yo quiero recuperar la parte muscular. Tengo una pesa de 1 kilo, tengo una pesa de 10 kilos. ¿Qué pesa le voy a dar al paciente? ¿La de 1 kilo o la de 10 kilos? La voy a dar la de 1 kilo, ¿no? Me va muy bien que el paciente haga 10 de estas, ¿no? 10 de estas. 10 de estas, ¿sí? 10 de estas. Me vale mejor eso que haga con un brazo un sobreesfuerzo. ¿De qué me sirve eso? Lo estoy sobreesforzando. Estoy sobreesforzando a un músculo que está saliendo de un proceso donde la musculatura necesita recuperarse. Como dentro de la fisioterapia sabemos que a ningún músculo que esté en un proceso degenerativo o en proceso de recuperación le puedo mandar un sobreesfuerzo. En ese sentido, esto está contraindicado, ¿ya? Pero, si yo lo pongo en el mínimo, ¿no? Por ejemplo, en 200, lo voy a poner en 200, en el mínimo, yo no voy a, esto se puede usar para dos cosas. Se puede utilizar para la fuerza muscular, y se puede utilizar para mejorar la amplitud, ¿no? La amplitud y resistencia del pulmón. Entonces, si yo lo pongo en el mínimo, lo que voy a hacer es, sin hacer gran esfuerzo, es jugar con esto arriba. ¿Han visto todo el tiempo que se mantiene en el aire la pelota? Bien.
estamos viendo esta toma muy especial, están pasando por debajo del puente y vemos las vías. ¿Ya? Esos trenes tan... El chiste de esto es tener la pelota arriba la mayor cantidad de tiempo posible. Eso me va mejorando, ¿no? Me va mejorando la amplitud ya de los pulmones. Pero lógicamente que antes de hacer esto, tengo que haber enseñado a hacer respiración diafragmática. Porque si no he enseñado a hacer respiración diafragmática previamente, otra vez voy a volver a este vicio. Respiración torácica. ¿Ya? Miren lo que yo he hecho. La humanidad tiene que seguir adelante y hay que dar pie a eso. Me sorprende también el rendimiento que está teniendo el brasileño. Es que ¿Ya? los latinoamericanos aguanten porque ya llevan una hora con Estoy haciendo eso y estoy haciendo trabajo diafragmático. ¿Ya? Con diafragma estoy haciendo todo este trabajo. Muy bien. Acá me dicen una pregunta aquí. ¿Y cómo trabajas para calmar la tos? Bueno, la tos es un mecanismo de defensa, ¿no? Si hay tos es porque el paciente todavía está eliminando todavía pequeños coagulitos, ¿no? La tos es un resultado de tu trabajo. En los pacientes post-COVID que han tenido bastante coágulo, dentro de la secreción, cuando ellos hacen el ejercicio y van desprendiendo estos coágulos, van saliendo como granitos de arena, ¿no? Lógicamente, usted sabe cuando les pasa un granito de arena te obliga a toser, ¿ya? Entonces, estos pacientes con post-COVID, la tos pues es un mecanismo de defensa, ¿no? La tos en sí es un mecanismo de defensa, ¿sí? Entonces no trabajamos para calmar la tos. Al contrario, ¿no? Nosotros estimulamos tos, ¿no? Muchos pacientes más bien no pueden toser. Y es nuestro trabajo estimular la tos. ¿Y cómo lo hacemos? Con el trabajo de los músculos abdominales, ¿ya? O sea, la tos es un mecanismo de defensa. Calmar eso no, si está tosiendo es porque algo hay. Muy bien. Entonces, hay espirómetros de 3 bolitas también. Si ustedes tienen un espirómetro de 3 bolitas, no se esfuercen en levantar las 3 bolitas. Si tienen un espirómetro de 3 bolitas, su trabajo solamente está en la primera. En mantener la primera el mayor tiempo posible arriba. ¿Sí? Ese es su trabajo. Ya. Ahora, me preguntarán también, ¿cuántas veces se utiliza esto? Este se utiliza máximo 5 o 6 veces, no más. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Alguna vez ustedes han inflado globos de cumpleaños? ¿Han tenido un cumpleaños, han inflado globos? Ya. Al quinto o sexto globo, ustedes ya están mareándose, ¿no es cierto? Porque están botando todas sus reservas de CO2. ¿Sí? Entonces, para haber un equilibrio, tiene que haber equilibrio entre el CO2 y el oxígeno, ¿ya? Y si ustedes toman más de 4 o 5 veces eso, están tomando demasiado oxígeno, están hiperventilando, igual se van a marear, ¿ya? Igual se van a marear. Cuando existe exceso de CO2, ¿no? De dióxido de carbono, ¿no? Que es cuando no se produce el intercambio en el alveolo, no se toma nuevo oxígeno, ¿no? Si ustedes le toman la prueba de gases arteriales, van a encontrar que hay más CO2 que oxígeno, y eso se llama una acidosis respiratoria, ¿ya? Y eso le va a provocar pues, mareo, le va a provocar descompensaciones, ¿no? Pero cuando uno toma bastante aire, demasiado, eso también produce un proceso que se llama alcalosis respiratoria, donde hay mayor cantidad de oxígeno, ¿no? De la que debería haber. Eso también provoca lo mismo, ¿no? Eso se llama hiperventilación, alcalosis respiratoria. Es por eso que algunas personas que hiperventilan, ¿no?
tienen que ponerse una bolsa de papel, ¿no? Una bolsa de papel y para, en vez de tomar oxígeno, respiran o aspiran su propio CO2 para compensar. Es por esa razón que esto solamente 5 o 6 veces, ¿ya? Porque si no hiperventilan. Y no es a cada rato, cada 4 horas, unas 6 veces, ¿ya? Con esos criterios de mantener la pelotita arriba, ¿ya? Acuérdense que no es competencia, ¿ya? No es competencia. Esto se mantiene arriba nada más. Ahora, ¿en qué se basa la puntuación? ¿No? ¿En qué se basa la puntuación para usar esto? Ustedes saben, por bibliografía, dicen que nuestra capacidad pulmonar sumada a la capacidad vital, la capacidad residual de reserva respiratoria, la capacidad, el volumen de reserva respiratorio, el volumen de reserva respiratorio, en total, es de 3.600 centímetros cúbicos, ¿no? 3.600, siendo el volumen tidal, lo que en cada respiración tomamos solamente de 500, ¿ya? Pero si sumamos todo lo que queda, más lo que podemos tomar de más y lo que podemos eliminar de más, sobre esa respiración normal es de 3.600. Entonces, esto se basa en esos 3.600. ¿No? Si ustedes ponen la graduación aquí, en la más baja en 200, para llegar a 3.600, ¿por cuánto tendrían que multiplicar esos 200? Por 18. ¿Ya? Entonces, 18 sería la mayor cantidad de segundos que yo podría tener esta bolita arriba. Pero lógicamente que eso no lo vamos a poder hacer, ¿no? Porque tendríamos que vaciar completamente nuestros pulmones y tomar el oxígeno al máximo. Aparte que esos volúmenes de 3.600, esos volúmenes que están en la bibliografía, son libros americanos y europeos, ¿no? Son libros que están basados en anatomías, pues, de gente de mucho más talla, pues, que el peruano común, ¿no? Entonces, para nosotros, pues, ¿cuándo será normal? Para nosotros será mantenerlo 10 segundos, aproximadamente 10, 12 segundos arriba, como en mi caso, ¿no? Se lo voy a poner el más bajito. A ver, si boto todo el aire, a ver, calculen. Si eres tenido esa baja, el cuerpo te está avisando que estás entrando en una fase difícil, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque... Eso es todo el tiempo que yo puedo mantenerlo arriba, ¿ya? Lógicamente que si sigo trabajándolo, puedo seguir aumentando la cantidad, ¿ya? Muy bien. Entonces, conclusión de esta primera parte respiratoria, ¿no? Tu trabajo diafragmático. Esto es la base de todo. Al paciente lo vas a tener que concientizar que si él no maneja la parte diafragmática, ¿no? El paciente no maneja la parte diafragmática, se va a frustrar, se va a marear a la hora de ir al baño, ¿no? Va a tener dolores de cabeza, mareos, no va a poder descansar bien, ¿no? No va a descansar bien después de haber hecho los ejercicios, ¿ya? Entonces, esta fase es muy importante, que dura aproximadamente una semana, como les digo. Si el paciente ya ha tenido esta parte respiratoria, o a veces son pacientes pues, deportistas que manejan esta parte, pues excelente, porque nos alivian una gran... Ahora, hay pacientes que también hay que estimularles el diafragma, ¿sí? ¿Cómo estimulamos el diafragma? De repente, si lo tienen en UCI todavía, pueden hacer... Imaginen gente que tiene diafragma, ¿no? Como aire. ¿No?
Toma aire, abajo. Muchas gracias por Bote. Estamos transmitiendo en vivo. Toma aire. No se nos ha pasado nada. Bote. Las ¿Ya? 48 disciplinas Cuando de está, los- con el metiro mercónico, eso queda distendido ahí abajo. la Villa Olímpica ¿No? Ahí queda de aire, abajo. Entonces hay que empezar a reeducar a botar el aire para que esto quede arriba. Una vez que esto quede arriba, en la respiración, esto va a bajar. Botar el aire, tomar aire, botar. ¿Ya? Esa es la función de mi diafragma. Tomar aire, botar aire. Entonces, cuando ya enseñé a botar el aire, ¿no? Como se está todo distendido ahí, tengo que, primero voy a hacer botar el aire. Y después enseñar a que el diafragma funcione. ¿Cómo enseño a que el diafragma funcione? Esto lo pueden hacer tanto en un paciente consciente como en un paciente que todavía está en postración, ¿no? Enseñamos a botar el aire. Bote. Si está con ventilador, también pueden sintonizarse con el ventilador mecánico. Botan aire, toma aire. Bota aire, toma aire. Es solamente para sintonizarme. Toma aire, bota. Mi mano se sintoniza con la botada de aire. Entonces, en el momento de la maniobra, ¿cómo voy a hacer? ¿No? Le digo, bote el aire, y a la hora que le digo tome aire, voy a hacer una pequeña resistencia de 2 segundos. No le voy a dejar que tome aire y de pronto lo suelto dentro de él. ¿Ya? Le digo, toma aire. ¿Ya? Toma aire. Ahí va a sonar. Violentamente, el paciente va a tomar aire. El diafragma es como un globo, ¿no? Si yo presiono y le digo, tome aire, si lo suelto violentamente a la hora que le está tomando aire, va a saltar. Así como el globo salta. Imagínense, ¿no? Bote el aire, tome, el paciente está tomando aire y le ofrezco la resistencia. Tome, el paciente sigue tomando, le suelta, el globo salta. La misma acción ocurre con el diafragma. También se puede hacer en la torácica, también se puede hacer, ¿no? Bote el aire, tome aire, lo suelta ahí. Se siente clarito que el paciente se ve forzado a tomar aire del exterior. Bien. Adicionalmente, también pueden incorporarse las posturas de drenaje, ¿no? La posición prona, si es que el paciente todavía sigue eliminando estas pequeñas, todavía pequeños coagulitos, si tiene deficiencia en la respiración, todavía puede incorporarse en la posición prona, ¿no? También seguramente el paciente va con muchos problemas de atelectasia, ¿no? Porque cuando han estado en la UCI, ustedes tienen que ver pues que nosotros tenemos 10 segmentos pulmonares en el pulmón derecho y 8 segmentos pulmonares en el pulmón izquierdo, cada una con su postura específica de drenaje. A los pacientes que han estado en UCI los tienen en prono y en supino, ¿ya? Así que en prono y en supino solamente están drenando 4 posiciones de las 18 de los 18 segmentos que tenemos, ¿no es cierto? Hablo de 4 porque hay 12 en el derecho, 12 en el izquierdo, ¿no? Entonces, 4 de los 16. O sea, hay bastantes segmentos que seguramente están comprometidos con ligeros cuadros de atelectasia debido a la no verticalización de estos segmentos durante la postración. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? Ya va marcando el ritmo Kipchoge, ya va adelante, lleva 400, 500 metros mínimo ya en primer lugar. Está buscando separarse del grupo, está haciendo el equipo keniano, pues prácticamente pareciera que le están haciendo ahí escolta, están atrás de él. Esas escenas de Kipchoge, Juan, de su semblante, de su risa, del momento que, o sea, estamos cerca del kilómetro 30 y sigue con un semblante que pareciera que no hay esfuerzo, que no hay muy bien. cansancio. Entonces,
¿Alguna pregunta sobre la parte respiratoria? Se nota la superioridad por parte de Kipchoge y del Pregunta sobre la parte respiratoria para pasar ya a la segunda fase. Pregunten, por favor, todo lo que quieran saber sobre la parte respiratoria. Los españoles, va el japonés que va pensando en conseguir esa medalla para... Pueden poner sus preguntas ahí. La presencia del francés, que también es de peligro, es de origen africano, pero representa a Francia y al belga también. Ya la competencia se comienza a tornar seria. Y un detalle, al tomar en las botellas de agua, hay 2 o 3 de ellos que derriban la mayoría de las botellas y se quedan solamente con una. Eso ya es la otra cara de la moneda. Primero se están compartiendo las botellas, están pasando agua entre cada uno de los competidores, pero aquí derriban deliberadamente. ¿Ninguna pregunta? Pierda el contacto con el punto de abastecimiento. ¿Todo claro? Y tiene que esperar 5 kilómetros. Muy bien, entonces, si el paciente ya lo hemos entrenado bien en cuanto ya a la parte respiratoria, ya vemos que bota una buena cantidad y ya trabaja bien su diafragma. Entonces, a ver, hay una pregunta. Una terapia con bolsas. Ya, un ratito, ¿ya? Ya, entonces voy a traer una bolsa para que vean. Entrena junto con Mo Farah, es del mismo grupo de entrenamiento de Mo Farah, ha tenido muy buenos resultados, corrió recientemente el campeonato europeo en los 10.000 metros claros y también en francés. El francés fue vencedor en este duelo, pero ya comienzan a perfilarse. Y estos aquí, pues obviamente ya son atletas que tienen un perfil de marca de mucho ya. Si yo quiero hacer trabajar al paciente con una bolsa, ¿no? La bolsa me va a indicar mejor pues en qué condiciones está el paciente, ¿no? Lógicamente que es una bolsa pequeña, es una bolsa pequeña, entonces yo tengo que ver que el paciente, si el paciente es capaz de inflar la bolsa de un solo golpe, ¿no? Cuando el paciente sale como está el diafragma distendido, ¿no? Entonces, este distendido diafragma no contrae, entonces no tiene buena capacidad para botar. Entonces el paciente va a hacer esto. Le dicen, a ver, sopla la bolsa en una sola, todo lo que pueda. El paciente va a hacer esto. Máximo. ¿Ya? Entonces, nuestro objetivo es que el paciente en una sola pueda hacer esto. Y de repente hasta más. Darle una bolsa más grande, ¿no? Darle la bolsa más grande, ¿para qué? Para que en una sola pueda botar más aire. Entonces, ¿qué me indica que el paciente pueda botar más aire? Que queda más espacio para que el paciente pueda trabajar, puede ingresar aire bueno, ¿ya? Eso quiere decir que me queda más espacio para... Entonces, ese es un trabajo progresivo. Pero como les decía, esto es un trabajito para que ellos lo hagan en casa, ¿no? Como terapia, pues no te vas a poner no vas a ir a hacer una terapia para darle una bolsa, pues, ¿no? Tu terapia es manual, ¿no? Que bote el aire, tu trabajo es presionar el abdomen y elevarla, ¿no? Presionas el abdomen, que bote, presiona el abdomen, siga botando y luego presionas hacia arriba. Eso es tu trabajo, ¿no? Le dices eso y ya le das la bolsa, ya es tu trabajo para tu trabajo en casa, ¿ya? Si tú estás ahí, bueno, pues si vas a trabajar, como ahora, pues, por videollamada, ¿no? Que eso sí es válido, ¿no? Indicarle cómo hacerlo con una bolsa. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ya una vez superada esta fase, vamos a ver la etapa del fortalecimiento. ¿Ya? La etapa de fortalecimiento empieza ya pues cuando al paciente le dicen, basta que usted le diga al paciente, levanta el brazo, el paciente levanta el brazo y automáticamente ya el diafragma se activa, ¿ya? Levanta el otro brazo. El paciente debe saber que
bajo todo movimiento que él haga, tiene que ir una respiración diafragmática, ¿no? Después de todo movimiento. Basta que le digas, abre los brazos. Por eso es que les digo que la parte de la reeducación respiratoria, ¿no? La parte de la reeducación respiratoria tiene, más o menos dura una semana. ¿Ya? Dura una semana. Debe de durar una semana de modo tal que todo el movimiento sea, e inclusive cuando el paciente empieza a llegar a caminar, ¿no? O cuando llegue a pararse, le vas a hacer ejercicios respiratorios de levantar una pierna, ¿no? Flexionar cadera y flexionar rodilla, elevar el miembro inferior, pero con respiración. Cuando levanta, abajo bota. Ponerse de puntas, párese de puntas, contraiga la espalda, el glúteo y el muslo. Respiratorio, bota. Sentadilla, dobla las rodillas, ¿no? Abajo toma aire, arriba bota. O sea, todo ejercicio combinarlo con respiración, porque los músculos son grandes consumidores de oxígeno y lamentablemente todo paciente que sale de un proceso respiratorio, a veces por hacer el esfuerzo, reemplaza la parte de la respiración por una contención, ¿sí? E inclusive cuando van al baño, ¿no? A la hora de caminar, para tener fuerza en las piernas, se ponen tan tensos que se concentran en la parte del fortalecimiento, de la tensión de las piernas, que no respiran. Lógicamente que llegan al baño y llegan mareados, ¿no? Hay otros que inclusive van al baño y después del baño salen del water y se marean, ¿no? Salen del water y están pues con dolor de cabeza, todo, lógicamente. Que inclusive cuando van al baño también tienen que concentrarse en la respiración, porque durante el pujo, ¿no? Cuando el paciente puja, mientras el paciente puja, también está haciendo una contención de respiración, ¿no? Nadie puja respirando, ¿no? Entonces, hay que enseñarle al paciente también que mientras esté en el baño, también la respiración se tiene que ir dando, que no se olvide de eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué ejercicios son los adecuados? ¿Ya? Aquí salgamos un poco ya de lo convencional, ¿ya? No olvidémonos que levante el brazo, tome aire, bota, que sí lo pueden hacer, pero aquí lo que nos interesa es la funcionalidad, la bilateralidad y la conjunción de varios grupos musculares y cadenas musculares en los trabajos, ¿ya? Entonces vamos a trabajar normalmente con varillas o con pelotas, ¿no? Presionando pelotas, toma aire, bote, toma aire. ¿Qué fortalezco ahí? Fortalezco los pectorales, fortalezco los bíceps, ¿no? Ahí puedo trabajar con ligas, ¿no? También me siento encima de las ligas y las ligas hacia arriba, fortalezco mis deltoides, tomo aire arriba, mantengo estos a 3, abajo boto. Esa contada hasta 3, no se olviden, ¿ya? Pero si usted dijo que eran 4, sí, pero un segundo es durante el tiempo que dura el movimiento, ¿ya? 3 es la contención, 3. Abajo boto. ¿Ya? Arriba. Si quieren, pueden hacer para abrir. ¿Sí? Ahora, este es para los miembros inferiores. Para los miembros inferiores, ¿no? Yo les aconsejo que los miembros inferiores siempre trabajen en coordinación con el tronco, ¿ya? Con el tronco. Yo le voy a contar de mi experiencia personal, ¿no? Yo trabajo con una pelota maní. No sé si ustedes habrán visto las pelotas maní. Ahí les voy a enseñar. Las pelotas de maní son igual que las pelotas bobas. A ver, les voy a enseñar la pelota maní.
hay un grupo reducido de cerca de 5 donde nosotros estamos observando como si los atletas kenianos los estuvieran aguantando para que se fuera el loop. Si alguien quiere irse, váyase solo, nosotros aguantamos acá, dejamos que el loop siga tomando una ventaja. Este escena es espectacular, toda la gente está ahí con cámaras, toda la gente en este lugar en Sapporo, cuando estamos a punto de utilizar el kilómetro 32, estamos viendo a este atleta que es toda una leyenda. Estas son las pelotas también. A estadounidense en quebrar los 27 minutos, ¿verdad, Juan Luis? No, no es el primero. ¿Ya? Son unas pelotas tipo bobat, pero largas. ¿Qué me va a facilitar eso? Me va a facilitar que el paciente pueda poner las piernas encima de la pelota. Y posterior a él, ya haga el más importante, pues mejora la marca y se perfila como el mejor de los últimos tiempos. Pero el primero fue Solinsky. O sea, el primero Solinsky. Por debajo de los 27. Ok, el primero Solinsky y Galen Blum es la mejor marca. Posterior a Solinsky. Viendo lo de lateral. La mejora. Pero esa tarde. Si esta es la pelota, lo ideal es que el paciente y después, bueno, pues el trabajo con el profesor Alberto Salazar en el Oregon Project, pues le da las medallas. Ya. A sonar mucho, ¿no? El paciente echado ahí, ¿no? Y luego en la posición inicial, y luego el tronco hacia arriba. ¿Ya? Levantar el tronco. Entonces, ¿qué logro levantando el tronco y suspenderlo en el espacio? Hago que los músculos de la espalda y los miembros inferiores trabajen en conjunto. ¿Para qué? Para que a la hora que yo camine, ¿no?, haya una estabilidad del tronco con respecto a los miembros inferiores y el paciente no camine bamboleándose. ¿Ya? Esto es bastante importante. ¿Sí? De nada va a servir. Bueno, no es que de nada. Si ustedes trabajan los músculos de los miembros inferiores individualmente, a ver, vamos a trabajar primero el cuádriceps, doble estire el cuádriceps, ahora los músculos de la cadera, el glúteo, individualmente, no les va a ser tan efectivo porque los músculos no trabajan individualmente. Los músculos trabajan en conjunto. Para nosotros dar un buen paso, ¿no?, la cintura pélvica y la espalda tienen que tener una estabilidad. Si la cintura pélvica y la espalda no tienen una actividad, el miembro inferior no va a salir como debe ser. ¿Ya? Va a tener va a caminar bamboleando ese paciente. Entonces, una vez que ya tengo al paciente aquí, ¿no?, el paciente ya lo tengo aquí, ya prácticamente los dos miembros inferiores, ya el paciente ya está suspendido, ¿no? Ahora empiezo a alternar. Le digo al paciente, levante las caderas. Ahora, levanta las caderas, ahora una pierna arriba. Una pierna arriba. ¿Ya? Cuenta hasta 3, abajo y baja. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer con respiración. Ya saben, para esto ya trabajamos el diafragma. ¿Ya? Cambiamos. Después la otra. Arriba. Cuenta hasta 3, abajo. Después lo complico más. Levante caderas. Levante pierna arriba. Dele 3 o 5 círculos, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo ahí? Que la pierna que está apoyada, que queda apoyada y suspendida, no ejerza un movimiento lateral, más bien se estabilice, y que el tronco esté estable y no esté bailando. Mientras más el tronco ya esté estable, ¿no? Mientras el músculo esté estable, el tronco esté estable, entonces la estabilidad durante la marcha también se va a dar. ¿Ya? Entonces, esto es mi primer ejercicio. Esto es mi primer ejercicio. ¿Cuál es mi segundo ejercicio?
igualito, pero ahora ya voy ahí. Ya voy ahí con las piernas dobladas. Pues levanto las caderas con piernas dobladas, igualito. Después, cuando ya el paciente está libre, le pido que estire una estirada y la otra queda pisada. Al principio ustedes van a controlarle la pelota para que no se le vaya. Pero el objetivo de esto es que el paciente llegue a hacer este movimiento con la pierna levantada y la otra apoyada, pero la pierna que esté apoyada domine la pelota. ¿Ya? Y dominar la pelota con una pierna sugiere dominio de la espalda, de las caderas y los miembros inferiores de una sola cadera. ¿Ya? Entonces, esto le va a ser bastante efectivo. El paciente lo puede hacer mientras está en los días pues, que no tiene terapia, ¿no? Con uno. Se le puede dejar como tarea, ¿sí? Y igual que en el otro caso, ¿no? Cuando ya domina, puede levantar la pierna e inclusive jugar a hacer círculos con la pierna que está estirada, ¿ya? Y lógicamente que el trabajo no es en la pierna que está dando vuelta, ¿no? El trabajo está en la pierna que está apoyada, ¿sí? Así como cuando ustedes caminan, ¿no? Cuando ustedes caminan, ¿no? El trabajo, ustedes caminan y con una pierna pueden estarle dando vueltas, hacer circulitos con una pierna. ¿Quién está haciendo el trabajo ahí? No es la pierna que está moviendo. Cuando ustedes caminan, el trabajo, y pueden jugar con una pierna de pie, el trabajo está en la pierna que está apoyando. Ahí está el trabajo. Claro, el otro también hace movimientos de destreza, ¿no? De movimientos finos, de levantar. Pero el trabajo de posicionamiento, el trabajo de lo que es tensión muscular, está dado por el miembro inferior que está apoyado. Ya, muy bien. Entonces, estos son las cosas que ya les van a fortalecer, llamo la parte de fortalecimiento. Les van a pedir a este paciente andador, ¿ya? Pero el andador no es tanto para que camine. El andador es para que haga ejercicios. ¿Y qué ejercicios van a hacer con el andador? ¿No? Con el andador pueden que el paciente haga posición de ponerse de puntas y ponerse de talones, ¿no? Aquí hace una elongación tanto de tibial anterior como de gemelos. Cuando se para de talón, ¿no? Va a estirar los gemelos, ¿no? Y esto es bastante interesante, ¿no? El talón, porque sobre todo los que han estado en UCI, han hecho cierta tendencia hacia el equino. Entonces, cuando se ponen de talón, van a estirar el músculo gemelo, ¿ya? Ahora, la posición de punto talón también tiene bastante que ver con la marcha, ¿no? Ustedes saben que durante la marcha nosotros primero apoyamos el talón, ¿no? Hacemos un apoyo en bordes externos y luego hacemos un despegue con el dedo gordo del pie, con el pulpejo del dedo gordo del pie. Entonces, esta marcha fácil de la marcha, se hacen gracias no se hacen gracias, o sea, se mejoran con el ejercicio de ponerle puntas y de talones. ¿Qué más se puede hacer con el andador? Se puede hacer pues que levante como si estuviera marchando, flexione cadera y rodilla hacia adelante, ¿no? ¿Qué músculo fortalecemos ahí? El psoas, ¿no es cierto? Y al fortalecer el psoas, fortalecemos la estabilidad del glúteo del otro lado, ¿no? Podemos hacer abducciones de cadera, ¿no? Abducción, o sea, abrir la pierna hacia el costado, ¿no? Al reducir la cadera trabajamos el glúteo medio, ¿no? El glúteo medio es un músculo que trabaja muy bien la estabilidad durante la marcha, evita que nos bamboleemos cuando caminamos, ¿no? Podemos patear hacia atrás, ¿no? Evitando que la rodilla se doble. ¿Qué ganamos acá? Ganamos
fortalecimiento del glúteo mayor. El glúteo mayor estabiliza la cadera durante la marcha, también bastante importante, porque el glúteo mayor lo vamos a trabajar mucho más trabajando con la pelota, ¿no? Ahí vamos a trabajar bastante bien. Muy bien. Pregunten porque nos va a ganar el tiempo y después se van a quedar con las preguntas en el aire. Hasta 30 segundos, el ritmo que está imprimiendo impresionante, ya son medio minuto, lo que le saca. ¿Ninguna pregunta? Muy bien, entonces seguimos. Una vez que ya hemos logrado la respiración, y todos estos movimientos lógicamente que no son los únicos ejercicios que hay, ¿no? Ustedes yo les estoy enseñando una manera como yo lo hago, ¿no? Con el criterio que yo lo hago. Ahora, hay personas que trabajan con ligas, hay que trabajar con pelotas bobas directamente. Si no estuviéramos en pandemia, seguramente que les diría que mejor que hagan hidroterapia, ¿no? Hay pacientes que solamente hacen trabajo de colchoneta, ¿no? Hay pacientes que solamente hacen trabajo de fuerzas musculares en posiciones, sin ningún tipo de aparato, ¿no? Hay personas que solamente trabajan con contracciones, diferentes formas de trabajar. Todos tienen el mismo objetivo, pero las formas de enfocar el trabajo son diferentes. Muy bien. Una vez que ya se ha logrado eso, voy a la parte funcional, ¿no? Ahí cada movimiento de esto se alterna con respiración diafragmática. Levantan la cadera, automáticamente el diafragma tiene que estar trabajando, ¿ya? No es, si el paciente no lo trabajamos con respiración diafragmática, lamentablemente el paciente lo que va a hacer es contener la respiración para mejorar su esfuerzo y lógicamente va a desaturar, se va a descompensar, se va a poner mal y no te va a aguantar el trabajo, ¿no? Y por último el paciente no va a querer hacer una terapia, ¿ya? Una vez que ya pasa esto, vamos a la parte funcional, ¿no? El paciente ya tiene fuerza, ya maneja la pelota, maneja las posiciones, ¿no? Maneja bien la pelota, hace fuerza. Ya vamos a la parte funcional, ya lo tiramos al suelo, pues a la colchoneta, ¿no? Tiramos a la colchoneta, a rodar, a ponerse en posición cuadrúpeda. En la posición cuadrúpeda levantamos un brazo y la pierna contraria, ¿no? Muy importante levantar el brazo y la pierna contraria por la coordinación durante la marcha, ¿no? Sobre todo si el paciente es mayor, porque si el paciente es mayor, su sistema van a pegar los brazos y su sistema de equilibrio durante la marcha se va a alterar, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más en cuanto a ejercicios funcionales? En ponerlo en posición de maratón, ¿no? Que se apoye en la cama, se ponga de rodillas, después de maratón y se vaya incorporando con un pie, con el otro pie, ¿no? Sus marchas, ¿no? Ya tienen que adaptarlo a que vaya caminando, que vaya saliendo, que vaya subiendo gradas. Ojo, todo es respiración, ¿no? Bastante respiración. Es difícil que haya un paciente que haya tenido compromiso, que esté con compromiso muscular y no esté con compromiso respiratorio. En el caso del COVID, ¿no? Porque todo aquel que haya tenido compromiso muscular, de debilidad, es por tiempo prolongado en cama. Y si hay tiempo prolongado en cama, necesariamente está condicionado por un problema de respiratorio bastante es complicado, ¿no? Y por lo tanto, la parte respiratoria es lo primero que tenemos que atacar. ¿Ya? Muy bien. Hay otros pequeños problemitas también asociados al COVID, ¿no? Por ejemplo, las neuropatías. ¿Cuáles son las neuropatías más frecuentes? ¿No? Parece que las neuropatías más frecuentes están relacionadas a las posiciones que se adoptan durante el prono, ¿no? Como son las compresiones de los nervios del miembro superior. Cuando el paciente lo pone en la posición del miembro superior, ¿no? Como el brazo está hacia atrás, por reglas neurodinámicas, se van a comprimir el nervio mediano, y es muy común, ¿no? La parálisis del nervio mediano, ¿no?
el paciente salga en esta posición. El nervio mediano, el nervio cubital, mejor dicho, discúlpenme, el nervio cubital genera la parálisis o debilidad de los músculos flexores del lado cubital y también de los interóseos, ¿no? Y lo van a ver porque el paciente no puede ser capaz de hacer esto. Separe los dedos juntos, el paciente va a hacer eso, pero flexionando. Flexionando, ahí lo hace. No puede hacer esto. Una lesión del nervio cubital, que hay que trabajarlo también, hay que identificarlo con tiempo. A mí se me ha pasado ya varios casos que cuando yo he terminado el trabajo recién me he dado cuenta que la inexperiencia, pues no, golpe enseña. Y cuando he terminado el trabajo ya recién me he dado cuenta que había una parálisis del nervio mediano. Hay una parálisis del peroneo también, ¿no? Hay que ver la funcionabilidad de los deditos gordos del pie. Normalmente el resto de músculos se recuperan rápido con fortalecimiento, pero estos dedos del bajo del cubital y el dedito gordo del pie, ¿no? El dedo gordo del pie, ¿no? Condicionado por la parálisis del nervio peroneo, hace que el dedito gordo del pie no se pueda levantar hacia arriba, ¿no? Se queda ahí. Eso también hay que verlo para hacer ejercicio de ese dedito. Ya, hay complicaciones también como hay casos de hemiplegia, sobre todo en pacientes más jóvenes. Bueno, eso ya se trata neurológicamente, ¿no? Como la reeducación de un paciente pues, hemipléjico, ¿no? Pero no vale la pena tocarlo aquí. Ahora me dirán, los pacientes con fibrosis pulmonar. No existe paciente fibrosis pulmonar por COVID, ¿ya? Pero, insisto, yo sí he visto de pacientes pulmonar por COVID, yo tengo pacientes. Ya. Esto es una cosa muy interesante, ¿no? Cuando empezó el COVID, y sobre todo en las provincias, como no se conocía específicamente que esto de los coágulos dentro de los alvéolos, entonces se pensó pues que mientras más presión le metamos a los alvéolos con el ventilador mecánico podía ser más efectiva, que se distienda pues el pulmón y que mejore la ventilación, ¿no? Entonces, el alvéolo es así, ¿no? El alvéolo es así, ¿no? Es chiquitito, ¿no? Son 4 millones de alvéolos, entonces imagina la categoría. El alvéolo es así. Cuando nosotros tomamos aire, así, bota. Toma aire, bota. Toma aire, bota. Pero cuando hay procesos como el COVID, el alvéolo, para compensar toda la falta de oxígeno, esto va a hiperventilar, ¿no? Va a crecer demasiado, ¿sí? Va a crecer demasiado ese alveolito, ¿ya? Entonces, como se creía que necesitaba más oxígeno, y por la inexperiencia de los médicos en provincia, porque no hay intensivistas generalmente que no manejan los ventiladores con todos los parámetros, solo con los parámetros usuales, pero no veían la complicación que podía haber con COVID, terminan de poner tanta presión de oxígeno que terminan por romper estos alveolos y ¿no? Racimos de alveolos completos, ¿no? Romperlos por la presión del ventilador mecánico. Entonces, al regenerarse esto, ya no se regenera como alveolo, ¿no? Microscópicamente se veía, donde estaba la lesión, se veía pues una cicatriz, ¿no? A eso se llama fibrosis pulmonar. Entonces, la fibrosis pulmonar no era fibrosis pulmonar que no estaba condicionada por el COVID, sino la fibrosis pulmonar estaba relacionada a daños creados por la demasiada presión que ejerce el ventilador. De repente y actualmente ya no se ven casos de lo que se llamaba fibrosis por COVID, ¿no? Porque ya tiene en cuenta esos parámetros, que la ventilación mecánica no es para presionar, llenar de aire, de inflar al paciente. La ventilación mecánica es solamente para darle un soporte ventilatorio mientras el paciente el cuerpo del paciente está reaccionando
de la manera más tranquila, ¿no? Sedado, haciendo su propia recuperación, eliminando los coágulos, haciendo la propia recuperación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese es el criterio. Y todo paciente, ¿no? Todo paciente que sale del peor cuadro del COVID, ¿no? Del peor cuadro del COVID, a los 3 meses hace su examen y los pulmones están limpios, ¿ya? Eso es lo bueno en comparación con la otra neumonía. Porque si hablamos, como hablamos al principio de la neumonía típica, ¿no? Hablamos al principio de la neumonía típica, que dijimos que la neumonía típica llenaba de secreciones mucosas, ¿ya? Esta neumonía atípica llenaba de coágulos. La neumonía atípica no llenaba de secreciones, pero estaba originada por bacterias normalmente. Y lógicamente por el uso de antibióticos, la instalación de la bacteria dentro de la articulación, al final se iba y quedaban como cavernas, ¿no? Eso sí dejaban ciertas secuelas pequeñitas, predisposición a nuevas, a nuevas patologías pulmonares post una neumonía con una secuela grande, ¿no? De cavernas. En cambio, el COVID no es así. Al COVID se le toma, bueno, alguna parte positiva tendría que ver, ¿no? Con respecto a la recuperación. En cuanto al COVID, no deja este problema. En cuanto al COVID, el paciente queda con el pulmón totalmente sano, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Esa es la gran ventaja. Muy bien, entonces quiero que me pregunten qué cosas desean más saber. De algún caso hay un paciente, o no sé. Yo solamente puedo resumirles, ¿no? En estas 2 horas, que son las 3 grandes fases en cuanto a la recuperación post-COVID, ¿no? Primero la parte respiratoria, que es 1 semana, la parte muscular, que son 2 semanas, y la parte funcional, que es la 3ª semana, ¿ya? Ahora, no significa que a la 3ª semana el paciente ya debe estar haciendo sus cosas, ¿no? El paciente ya debe estar yendo al baño, ya debe estar yendo a salir a comer con su familia, ¿sí? Debe estar haciendo su vida normal. ¿Que va a durar más? Lógicamente que puede durar más, ¿no? Porque esos problemitas neurológicos, ¿no? El hombro sufre bastante también, ¿no? Los hombros generalmente no salen con sus rangos articulares normales, porque durante la posición prona, ¿no? La rotación del hombro y la rotación interna hacen que haya tendinitis en el hombro y hagan tendencias a los hombros congelados también. A ver, una pregunta para aquí. ¿Qué técnicas puedo utilizar para el nervio peroneo? Bueno, neurológicamente puedes utilizar pues, los TENS, ¿no? En el recorrido del nervio que está al costado de la rodilla, y el otro puedes tenerlo en el tendón del dedo gordo, ¿no? Ese es uno. Tu presión, movilización sobre el vientre muscular del extensor del dedo gordo. Funcionalmente, estimular el movimiento, ¿no? Estimular el movimiento específico del dedo gordo, levante, ¿no? Doblarlo, darle movilización. Puedes trabajar con tape también, ¿no? Una posición después del trabajo muscular del dedo hacia atrás. ¿Por qué? Porque la parálisis del dedo gordo le va a traer una gran complicación al paciente, ¿no? Yo tuve un paciente que no me fijé bien del dedo gordo. Cuando ya me he dado cuenta, ya el paciente ya estaba caminando, ya después de 2 meses de terapia, el paciente estaba muy mal. Cuando camina, ya no camina despegando con el dedo gordo, camina despegando con la parte lateral del pie. Y se acostumbró, y ahorita estoy con dificultad para patronizarlo otra vez, ¿no? Y entonces hay que darse cuenta a tiempo de esto, de la parálisis
el nervio peroneo, porque si no los trastornos de la marcha se van a dar y van a ser bien notorios. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, la parálisis del nervio peroneo es como cualquier parálisis periférica, ¿no? Corriente y sus ejercicios, movilizaciones, estimulaciones sobre vientre muscular, ¿no? Y ejercicio. Nada más. Del kilómetro 35 a 40, habrá que revisar los números, pero sí que metió el velocidad. ¿Ninguna otra pregunta? Al menos el haber dejado a estos competidores de gran nivel sin posibilidad de seguirlo, está corriendo a un ritmo de carrera de 2.58 por kilómetro y había comenzado a 3.05, 3.06, así que imagínate la adecuación su último parcial de los 5 ¿Ninguna otra kilómetros. pregunta? Durante la etapa que está el paciente todavía convaleciente, ustedes no van a hacer ningún tipo de terapia forzada. Ya simplemente ya estos últimos 6 meses también se ha cambiado el criterio de lo que es los tipos de ejercicios. Se decía que el paciente en la etapa aguda no debe hacer ningún tipo de ejercicio, claro, ningún tipo de ejercicio forzado, ¿ya? Pero lo ideal es que vaya haciendo ejercicio para que su musculatura no se deteriore. La recomendación del diafragma va para todo, ¿ya? El diafragma es fundamental para todo este tipo de ejercicios. Antiguamente, antes de COVID no le dábamos tanta importancia a la rehabilitación diafragmática, ¿no? Pero como funcionaba bien, simplemente todo esfuerzo era bien recibido. En cambio, ahora no, ¿no? Como el problema respiratorio, ¿no? Antes de hacer cualquier fortalecimiento, esto debe estar en óptimas condiciones, ¿ya? Muy bien, para que no nos traiga ninguna novedad. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Y imagínate lo que está sintiendo, está cerca del grupo donde todavía hay 2 medallas posibles, está en casa. Y las posiciones, y sería recomendable también que si tienen pacientes que están saliendo o están en la casa y se complican con otro tipo de neumonías, apliquen todas las otras posturas de drenaje que existen, que las pueden encontrar en cualquier página de lo que son posturas de drenaje, que son 18, ¿no? Algunas se repiten en derecho e izquierdo, ¿no? No solamente trabajar con las del protocolo, ¿no? Porque los protocolos de salud dicen pronación, supinación. Pero si los terapeutas pudiéramos contribuir en cuanto a estos criterios de cambio de circuito, contribuiríamos con mucho más posiciones, una posición para cada segmento pulmonar. Ya no es tan limitado como la criterio de bajo ecocardiograma. ¿Ya? Bueno, ¿no hay ninguna pregunta? Por eso ya la toma, ya está aquí la disputa de la medalla de plata y en el bronce entre estos 4 competidores. Y sí, desde hace rato veíamos al japonés. Bueno, no hay ninguna pregunta. Les agradezco su atención. Será hasta otra oportunidad. Gracias por escucharme. Para que aquí llegue a la meta el extraordinario competidor, que es precisamente el Kipchoge de Kenia. Está ya entrando en la recta final, ya ahí en esta toma espectacular, va a dar la vuelta hacia la derecha. Muchas gracias, licenciada. Bueno, ya que no hay ninguna otra consulta, damos por finalizada la clase. Muchas gracias a los participantes y muchas gracias al ponente.